Bien, hermanos, vamos a ver hoy el artículo 5 de las confesiones de fe tanto de Westminster como de Londres. Nuevamente, este artículo es muy parecido en las dos, así que vamos a leer el de una confesión y nos va a servir para entender lo que las dos dicen. Hoy el estudio se llama La evidencia de la Escritura y el testimonio del Espíritu Santo. Y el artículo 5 del capítulo 1 dice lo siguiente. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Dice: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Bien, hasta aquí el artículo de hoy. Sé que es largo, pero lo vamos a ir dividiendo en 3 partes, ¿les parece? Entonces, la primera parte, que es el primer párrafo, digamos, de este artículo, es sobre el testimonio externo de la Iglesia. Hermanos, nosotros la vez pasada hemos dicho que la autoridad de la Escritura no depende de la Iglesia. La palabra, la Escritura, la Biblia, es palabra de Dios y tiene la autoridad como palabra de Dios, ¿verdad? No porque la Iglesia se lo da, sino por su autor, ¿sí? La autoridad de la Biblia depende del autor de la misma, que es Dios, ¿verdad? Entonces la Iglesia no da autoridad a la Escritura, simplemente la reconoce. La Iglesia reconoce la autoridad que tiene la Escritura. Sin embargo, y esto es algo que debemos tener en cuenta, la Iglesia sí que es aquella que promueve, con el testimonio que nosotros damos de la Escritura, nosotros promovemos a que sea reverenciada, ¿sí? A que tengamos en alta estima la Escritura. Cuando una iglesia, por ejemplo, no trata la Biblia con la reverencia que se merece, por ejemplo, no la traemos a los cultos, no la abrimos en la predicación, no leemos la Escritura en los cultos, no promovemos que se lea la Escritura, no promovemos que se ore la Escritura. Es decir, no hay Biblia en la iglesia. Entonces ahí el mensaje que estamos pasando como iglesia es: la Biblia no importa y no es palabra de Dios, ¿sí? Esto no hace que la Biblia deje de ser palabra de Dios. Simplemente el testimonio que nosotros damos es nefasto en cuanto a que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, es que realmente el testimonio de la iglesia promueve esta reverencia, ¿sí?, que es digna de ser recibida por y para la palabra de Dios. Pero no constituimos la base de la autoridad de la Escritura, ¿sí? Y me gustaría que leyéramos 2 textos. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 2 en primer lugar. Romanos capítulo 3, versículo 2. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1, Romanos 3, 1. Dice lo siguiente: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿sí? Aunque aquí está hablando de los judíos, obviamente, nosotros sabemos por 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es también la columna y sostén o baluarte de la verdad. A nosotros se nos ha sido confiada la palabra de Dios, se nos ha sido entregada para proclamarla al mundo, ¿verdad? Para tenerla en alta estima, para hacer que el mundo reverencie la palabra
pero en ningún momento nosotros damos la autoridad a la Escritura. Es decir, la autoridad de la Escritura no depende de lo que la Iglesia diga. La Escritura es autoridad porque es la palabra de Dios, ¿sí? Porque su autor es el Señor mismo. Y ahora, muy bonito todo esto, pero todavía no hemos hablado de algunas evidencias de que realmente la palabra, ¿verdad? La Escritura, la Biblia que tenemos en nuestras manos, sea en realidad la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto de hoy, y es como el segundo párrafo del artículo, es sobre las evidencias internas de la Escritura. ¿Sí? Vamos a hablar de unas evidencias que la Escritura tiene por ella misma, que esto nos muestra que efectivamente es la palabra de Dios. En primer lugar, su carácter celestial de su contenido. Hermanos, la Biblia enseña lo que ningún hombre podría inventar. Tiene un carácter celestial en su contenido, ¿sí? Por ejemplo, los evangelios, si fueran escritos por una invención humana, jamás podrían poner a Jesús como el Dios que se encarnó y murió en la cruz. ¿Por qué? Porque para la época en que se escribió era totalmente opuesto a un relato heroico poner a tu héroe muriendo y encima de la forma más horrenda de ese momento. Entonces, si fuera algo humano, meramente humano, jamás lo hubiéramos escrito así. Es más, si fuera algo meramente humano, nos hemos dado un tiro en el pie. Porque entonces casi toda la Biblia nos muestra nuestro pecado. La ley muestra nuestro pecado, ¿verdad? Nos hace sentir culpables. ¿Quién en su sano juicio como hombre va a meterse tremenda carga, ¿verdad?, sobre sí mismo si lo está escribiendo meramente por invención humana? Entonces tiene un carácter celestial en cuanto a su contenido. Tiene eficacia en su doctrina. Miren, nosotros podemos leer 500,000 libros y no cambiar absolutamente nada en nosotros. Pero la verdad es que leyendo un solo libro, que es la Escritura, aunque está compuesta por 66 libros, la verdad es que este libro, y hay evidencias, que transforma vidas y sociedades. Transforma tanto vidas personales como, de vez en cuando, naciones enteras. Esto es cierto. Y tendríamos bastantes versículos para demostrar, pero por cuestión de tiempo no vamos a verlos ahora. Tiene majestad en su estilo. Es de una grandeza incomparable, incluso en su sencillez. El estilo gramatical, digamos, en el que fue escrito, hermanos, es una obra maestra. Y esto es todavía más como majestuoso cuando tú pones que hay 40 autores diferentes durante 1500 años y en donde siempre hablan de lo mismo. Entonces, el estilo gramatical, el estilo en el que es escrita la Escritura, ¿verdad?, todos sus estilos son de una tremenda majestad como no la hay en ningún otro libro. Pero en ningún otro libro. Y tú puedes verificarlo simplemente así. Lee la Biblia y ten un libro del mundo, cualquiera, a su lado. Verás que su estilo de la Biblia tiene algo que es cautivador. Tiene algo que en tu ser, y no es por ser Reina Valera, cualquier versión te lo va a mostrar, realmente es un libro majestuoso. Exactamente. Cuarta evidencia, armonía de todas sus partes. Como hemos dicho antes, 1500 años, más o menos, más de 40 autores, y todos ellos hablan de un mismo mensaje, que fue lo que Jesús dijo, ¿verdad?, caminando con sus 2 discípulos después de haber resucitado. Las Escrituras hablan de mí, dice el Señor Jesús. Tiene un único propósito central, la gloria de Dios. Todo apunta a Dios y no al hombre, ¿sí? Toda la Escritura está dirigida a que la gloria sea dada a Dios, nunca dirigida al hombre. Su propósito es mostrar la gloria de Dios en el plan de salvación del Padre a través del Hijo y aplicado por el Espíritu Santo.
Esto es realmente el propósito central de la Escritura. Tiene la revelación del único camino de salvación. Tiene a Cristo como eje de toda la Escritura. Fíjense que no hay otro escrito que diga: yo soy el camino, la verdad y la vida, y fuera de mí nadie va al Padre. Todos los demás escritos aceptan que hay otro camino. De hecho, ninguno de los demás caminos, ni Buda, ni Confucio, ni nada de estos, dijeron: yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, ellos dijeron: yo no sé cuál es la verdad, yo no soy el camino, no sé dónde está la salvación. Jesús es el único que dice: yo soy todo eso que andáis buscando. ¿Sí? Y por último, de las evidencias internas de la Escritura, tenemos otras excelencias y perfección total. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna contradicción real en la Escritura. Que la Escritura es suficiente y es plena para nuestra fe y para nuestra vida. ¿Se dan cuenta? No necesitamos otro libro que nos diga cómo debe regirse, ¿verdad? Dirigir nuestra fe y nuestra conducta. La Biblia te enseña lo que has de creer y cómo has de vivir. ¿Sí? Ella te da como el pack entero. Así que estas evidencias fortalecen nuestra fe y nos animan a confiar que la Biblia es la única palabra inspirada, suficiente y perfecta. Y aún faltarían más evidencias externas, como por ejemplo pruebas arqueológicas, pruebas científicas, ¿verdad? Pruebas filosóficas de que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí simplemente vamos a tratar de pruebas internas, porque es lo que el artículo habla. Pero si nos fuéramos a externas, hermano, no acabaríamos. Tenemos un montón de cosas que decir sobre ello. Y os diré algo muy concreto. Normalmente un escrito de fantasía dice: érase una vez, ¿verdad? En un lugar mágico, entre el bosque de no sé cuántos. La Biblia no te dice érase una vez, dice en el año tal, en el pueblo tal, con las personas tales. Y si tú quieres, ve a tal sitio y vas a encontrar evidencias de esto. Ningún escrito hace esto, porque la Biblia se lo juega todo. Para la Escritura es: o soy la palabra de Dios o no lo soy. Así que ve y pruébame. Y tú puedes ir y puedes probar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? No hay, honestamente, no hay cómo negarlo. Tienes que de verdad desear ser ciego para no verlo. Y aún así, creo que la luz de la Escritura es tan grande que aún así tú verías su luz. Solo que tendrías que girar la cara para no admitir que esto es la palabra de Dios. Y por último, y es nuestro tercer punto y nuestro último párrafo de este artículo, y el más importante, es el testimonio interno del Espíritu Santo. Hermanos, a pesar de que todas las evidencias de que hemos visto, ¿verdad? A pesar de que todo aquello que nosotros hemos visto da evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, tanto la reverencia que la Iglesia le tiene, como las evidencias internas, como también las evidencias externas que hemos aquí mencionado, la verdad es que cada uno de nosotros cree firmemente que la Biblia es palabra de Dios, no por nada que hemos dicho antes, sino por una sola cosa: el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, afirmando que esto que estamos leyendo es palabra de Dios. Así que, en última instancia, aquel que niega que esto es palabra de Dios es porque, como dice Isaías, todavía no hay para él amanecer. Porque todavía no le ha amanecido. Todavía no vio esa luz, y esa luz se refiere a la revelación interna del Espíritu Santo. Y miren, me gustaría leeros 1 Corintios capítulo 2. Hermanos, tenemos muchos más versículos aquí apuntados, pero la verdad es que por cuestión de tiempo no los leemos todos, pero si alguno lo quisiera, pues lo puede pedir sin ningún problema y se les facilitan. Miren, 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 10,
hasta el versículo 14. Mira lo que dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Amén. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de las que puede... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por este motivo es que la gente del mundo no entiende, no quiere entender, ni reconoce que es palabra de Dios lo que tenemos aquí. El único motivo por el que la iglesia tiene esta reverencia por la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Fíjense que Pablo aquí dice, nosotros os hemos enseñado, ¿verdad? Por palabra enseñada, lo que proviene del Espíritu de Dios. Y lo que nosotros os hemos enseñado no proviene del Espíritu del hombre, sino por el Espíritu de Dios. Y por eso es que ha de ser discernida por el Espíritu de Dios. Porque lo espiritual está de cierta manera encubierto al hombre natural. Y solamente el que es espiritual, y aquí se refiere a que tengas el Espíritu Santo, solamente así es que tú puedes entenderlo. Amén. Así que, última cosa para decir como conclusión, tenemos muchas evidencias de que la Biblia es efectivamente, toda ella, palabra de Dios. Pero ninguna se asemeja a la evidencia interna del Espíritu Santo, dando testimonio a tu espíritu de que estas benditas palabras son las palabras del Dios Trino. Amén. Amén.